de estas cosas y nos la va a desglosar. Le damos la bienvenida al doctor Tulio Rodríguez, economista, experto en finanzas, es además gerente y cofundador de la corporación Chorus, y es un gusto tenerlo acá. Casi siempre conversamos vía Zoom, vía telefónica, pero está con nosotros en el estudio. Sí. ¿Cómo está Tulio? Muy bien, muchísimas gracias, Marian. Un placer compartir con ustedes tres esta tarde. De verdad que es una diferencia verse las caras que hacerlo a través de la imagen de la computadora. Claro que sí. Bueno, le damos la palabra. ¿Cuán peligrosa es China para el mundo, para nosotros, para nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra nación? En lugar de definir peligro, ustedes saben lo que significa el axioma chino, en el idioma mandarín, lo que significa peligro. Peligro es crisis y oportunidad. Claro. Significa exactamente los opuestos y el mismo anagrama interpreta lo mismo. Ciertamente China era hasta ayer el país más populoso del mundo. Eso le daba ciertas características que puede hacer una inflexión en las cosas que están pasando en el mundo, una inflexión definitiva hacia lo bueno o hacia lo malo. Bueno, soy yo. No se preocupe. En estos momentos nosotros estamos viendo lo que se llama un cambio total de paradigma. La vida contemporánea la podemos dividir lo que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que comenzó a pasar hace 10 años y lo que está pasando hoy en estos momentos. Son como 3 periodos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial termina con las bombas atómicas en Nagasaki, en Japón, y básicamente eso es lo que determina es cómo se va a gestionar el resto de la geopolítica en el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de ese momento tú puedes fabricar en cualquier parte, transportar mercancía en cualquier parte e integrar los mercados. ¿Por qué antes no podías hacer eso? Por un fenómeno muy simple. El mundo estaba mucho menos desarrollado y existía el elemento de la piratería. Se robaban las cosas, iba como sucede en alguna parte en el Cuerno de África. En el Cuerno de África, que sigue sucediendo ese tipo de cosas. Pero eso pasaba en todas partes. Los americanos tenían toda su fuerza naval, todo ese poderío naval se puso al servicio de la protección de los embarques y eso dio origen a un concepto que nosotros llamamos la globalización. Esa globalización obviamente tuvo su base y su esencia en el Oriente, en China específicamente, en otros países asiáticos también, pero en China sustancialmente. ¿Por qué? Porque China tenía una gran población y esa gran población tenías que ponerla a trabajar, a producir. ¿Y en qué los ponías a trabajar y a producir? En los procesos fabriles. Y los procesos fabriles son los que llevaban mucha mano de obra que no necesariamente tenía que estar toda calificada y esa mano de obra estaba disponible en China. Y barata, exactamente. Si uno ve que el salario en China, la explotación. No, pero el salario en China ha venido subiendo en los últimos 20 años a manera brutal. El Producto Nacional Bruto sube brutalmente. ¿Por qué? Porque viene de muy abajo y de donde lo mides es de muy abajo. Entonces, eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando y llegas hasta este momento. Pero en este momento, hoy por hoy, están sucediendo unas cosas muy interesantes. No solo que China no es el país más populoso del mundo, sino comienza a ser la India. Pero China tiene un problema interno que desde el punto de vista de su gobernabilidad, China tomó una decisión, y es la decisión, me parece ir a Niccolò Maquiavelo redactando su Príncipe. Tienen un príncipe, y lo digo desde el punto de vista del contexto político, y ese príncipe es el señor Xi Jinping, porque no hay otra estructura política dentro del país en estos momentos. Eso cambia completamente lo que son los factores. Al final de la época de Mao Zedong, como le dicen aquí en los Estados Unidos, se estableció una política que era la política de un solo hijo, porque China estaba superpoblada y no sabían cómo hacer. Entonces se resuelve que van a tener un solo hijo por familia. Y ese solo hijo tenía que ser varón. Hay en todas las estadísticas de protección del ser humano, hay una serie de conceptos, porque supuestamente las niñas las sacrificaban. Totalmente. Y no las dejaban. Entonces eso ha producido un desbalance absoluto de la población y existe una tendencia donde hay muchísimos más hombres que mujeres. Y bueno, hasta donde todos entendemos hacen falta dos para procrear. Y no hay
suficientes. Entonces Los traen de la población comienza a descender a altísima velocidad. Para que se hagan una idea, China tiene 1.456 billones de personas. Dicen las estadísticas, estas estadísticas pueden estar más o menos bien, no son sino eso, sino estadísticas. Dicen que para el año 2100, lo que serían finales de siglo, China va a haber perdido 700 millones de personas. Eso Pero dicen en China, porque fuera de China están creciendo. Dices los chinos están creciendo. Sí. Bueno, sí. La comunidad china en el exterior crece. Eso es correcto, ya les voy a hablar un poco de eso. Pero en sí, en líneas generales, la población china está en un proceso de involución y es básicamente derivado de esa política del solo hijo por familia. Y es irreversible. No tienen la posibilidad de reducirse, de reproducirse. Y eso es lo que condiciona todo. Simultáneamente con ese proceso, que es un proceso, como decías al principio, geopolítico, se sucede otro fenómeno. Como les decía, los Estados Unidos inventan el concepto de la globalización, inventan el concepto de las fábricas allá en China, por esa materia prima barata. Pero el concepto fabril también cambió completamente. Hoy en día tienes las inyectadoras de plástico, tienes las fábricas mucho más pequeñas, tienes la posibilidad de traer de regreso las fábricas a los orígenes, donde las economías de escala van a ser mucho más pequeñas y no tienes que producir esos enormes volúmenes para que la fábrica sea viable. Entonces ya eso le cambia el contexto a la propia economía china, porque tú puedes tener de regreso la fábrica en los orígenes. Los Estados Unidos y sobre todo con la robotización que viene ahora con la cuestión de la inteligencia artificial. Exactamente, ese era el próximo tema que voy a tocar. Entonces a eso le pones encima, antes lo llamábamos, en las épocas de Aldous Huxley, lo llamábamos la microminiaturización. Y entonces todas las pequeñas partes electrónicas, que entonces a eso daba origen a todo lo que era la robótica. Pero ahora con todos estos nuevos algoritmos de programación vienes y tienes el concepto de inteligencia artificial, que son esos computadores de altísimo poder que son capaces de generar, vamos a ponerlo y alguien me puede decir que estoy loco, pero lo que está generando es pensamiento, porque tú combinas algoritmos con algoritmos y entonces tienes la capacidad de generar pensamiento. Eso en teoría no tiene límite. Entonces, todo este proceso nos agarra en un momento geopolítico muy complicado, porque ustedes decían en la introducción de este segmento, China va a invadir a Taiwán. ¿Qué es lo que va a pasar? Al mismo tiempo podemos seguir hablando y decir, bueno, ¿qué es lo que va a terminar pasando en Europa? ¿Qué es lo que va a pasar con Ucrania? ¿Los rusos se van a terminar a apoderar de Ucrania? ¿O va a haber un comportamiento de otro orden? Sí, la situación es altamente compleja. Con todo este proceso de los cambios fabriles, las fábricas regresando a los orígenes, el proceso geopolítico cambia, porque aquí había existe una zona de libre comercio aquí en las Américas, que es la integración, y es la primera zona de libre comercio que es los Estados Unidos, México y Canadá. Eso le da una ventaja estratégica formidable a los Estados Unidos, porque las economías se parecen, se integran, se satisfacen las unas a las otras y se benefician las unas a las otras, como no pasa en otros países. Eso con las nuevas tecnologías le da una ventaja a toda esta área. China en estos momentos tiene un problema de, como se los decía, de decrecimiento de población. Entonces ahí es donde tenemos que decidir políticamente, geopolíticamente, estratégicamente, hacia dónde vamos. Pero la exteriorización, ¿no cree que es un problema gravísimo? Porque desde el punto de vista incluso de los nacimientos, decrecen en China, pero siguen creciendo en el mundo. Y la emigración de chinos en todo el mundo es cada vez mayor. Uno se tendría que plantear cuál es el motivo por el cual están viajando y están saliendo de China a ese nivel. El comentario es muy válido. Los números no son tan grandes. Yo los veía esta mañana, pero no los tengo anotados. Pero no son tan grandes. Sí son notorios. Y la razón es que la gente quiere una mejor calidad de vida, quiere libertades, quiere oportunidades, quiere tener... Pero los números no son tan grandes pero invierten, todavía. la razón es que están invirtiendo
en estructuras y están invirtiendo en negocios que son altamente peligrosos, porque de alguna manera cuando llegan a América Latina y compran puertos y cuando compran bases y cuando siguen produciendo, la situación que si no es solamente la de una inmigración normal. Yo creo que hay que aquí deslindar, ¿verdad? deslindar el chino que simplemente emigra, como puede emigrar un finlandés a Chile, Sí. o como puede emigrar un empresario colombiano a Canadá para poner un negocio, y el chino que está enviado por el Partido Comunista para comprar 5.000 acres de terreno pero no hay- cultivable en Montana o en Wyoming o ¿Tú en no crees Dakota. que hay algo detrás de esas olas migratorias como la que estamos viendo en estos momentos hacia América Latina? Yo por creo ejemplo? que sí, yo creo que en cierto momento China, desde un punto de vista geopolítico y de sus propios intereses, está tratando de conquistar terrenos y conquistar industria y conquistar cosas. Pero sí es un poco lo que tú decías, hay una diferencia entre el chino que migra, porque migra, porque está buscando calidad de El vida, chino que migra porque al que es está parte enviado. de un propósito Exacto, nacional. de una planificación. De una planificación. Tan cierto es lo que estás comentando, que existe un concepto que se llama el Silk Road, el camino de la seda. El camino de la seda es un concepto antiguo, que era cómo se transferían las mercancías antes, pero eso es un concepto totalmente contemporáneo, que es cómo quiere hacer la integración de transporte de mercancías el gobierno de Xi Jinping para todas partes. Pero no está sucediendo. No está pasando de la manera como creemos que va a pasar. O como ellos quisieran. O como ellos quisieran que va a pasar. Permítanme hacerles Sí. un paréntesis, porque Ujú. les hablé un poco de la situación de China, pero yo quiero hablarles un poquito de la situación europea para después regresar a China y después podemos ver cómo eso nos refleja en los Estados Unidos. Europa es algo que para nosotros que vivimos en América es fundamental, porque Europa es la cuna de las culturas, de allí viene, ¿cómo se llamaba? El Mayflower, de allí vienen los Pilgrims. Allí es donde está el nacimiento de lo que es esta civilización, de este país. Y Europa está en medio de un proceso de transformación total y completo. Europa tiene una serie se compone de una cantidad de países que tienen un problema, porque tienen una sola moneda, la cual no pueden compartir porque tienen desequilibrios presupuestarios enormes. Entonces tienes países como son Portugal, Irlanda, Grecia, Ujú. que de forma no pueden formar parte de la misma Comunidad Económica Europea donde están los franceses y los alemanes. Pero ves el mismo problema de los alemanes que están teniendo, que Alemania no está produciendo, no tiene los mismos niveles de productividad que tenía, y tú lo ves en un proceso de involución. Por otro lado, has tratado de copiar de alguna manera impuesta la economía del dólar con una moneda que se llama el euro, lo cual los países no los pueden compartir por la misma razón, porque no contribuyen por igual. Y entonces el euro tiene unos grandes niveles de fragilidad y tienes un problema que ese sí nos invade a todos, que es un problema de gran deuda. Todos los países europeos tienen una deuda enorme, no porque los Estados Unidos no las tengan, y entonces ahí viene nuestra ponderación con los problemas internos que tienen los Estados Unidos frente a esta problemática global. Los Estados Unidos, por su parte, han ido perdiendo lo que se llama el liderazgo histórico, la hegemonía. Eso lo podemos conversar de ellos, y cualquier pregunta, si tengo una respuesta, se las doy, pero eso tiene muchas variantes, ¿no? Tú tienes una política internacional en los Estados Unidos que es un poquito confusa. Parece que los que se encargan de regir la política internacional no supieran exactamente qué es lo que quieren hacer, porque tienes que tratar a los chinos. Yo creo que la política de Estados Unidos es, Tulio, si bien efectivamente es confusa, pero es una política que está supeditada al problema que tenemos aquí. Los chinos tienen una planificación biunívoca. Estados Unidos, perdón, una planificación única. Estados Unidos tiene una planificación que depende de quién gobierna. Llegan los republicanos, ponen una serie de normas que tienen que ver con la política financiera, con la exportación, con la política energética,
y luego vienen los demócratas y en 4 años, en 6 años la revierten. Y entonces es como un columpio que se mueve abruptamente de un lado para otro, mientras los chinos están con una política única a largo plazo. Aquí hemos visto, por ejemplo, este mismo gobierno de ahora, sin entrar en quién lo está haciendo mejor o quién lo está haciendo peor. Este gobierno de ahora fue un gobierno que cambió radicalmente la política exterior, tanto la política como la política económica de la administración de Trump. Pero la administración de Trump, a su vez, había cambiado radicalmente la de Obama, y la de Obama había cambiado radicalmente la de Bush. Entonces, ahí es donde tenemos un problema que yo creo que es inherente a nuestro propio sistema democrático, pero que es en ese aspecto es negativo. Eso significa, Agustín, que hay políticas económicas de gobierno y no políticas de Estado. Si no fuese, y digo este comentario para los que nos oyen, nos escuchan en este momento, sepan, si no fuese que estamos sentados en lados opuestos del escritorio, diría que estabas leyendo las notas que tengo aquí. Juro que no las leí. Sé que no, porque estamos enfrente, pero es exactamente como lo estás diciendo. Los Estados Unidos tienen grandes dificultades en el manejo de su política interna. No entiendes cómo manejar las políticas restrictivas con China. Tú estás viendo que y lo comentaba, hace unos años estábamos tratando de hacer una integración de otro orden, ahora no, ahora pusimos todo tipo de barreras, todo tipo de restricciones, aranceles, controles. Entonces no sabes qué es lo que realmente es lo que quieres. Entonces tienes un problema sustancial. Ese problema sustancial, como se los mencionaba antes, es la deuda. Porque ese problema de la deuda, lo que te controla es la viabilidad del medio de pago. Tú tienes unos medios de pago con los que funcionan en el mundo. Tú tienes, por supuesto, el dólar, que es el medio de pago por excelencia. Tienes otro medio de pago que es el euro. No es por excelencia, pero en la Comunidad Económica Europea se usa. Tienes otro medio de pago que es el renminbi, pero el renminbi es la moneda china, pero eso está restringido a ciertas empresas y ciertas áreas porque no es una moneda que tenga toda la aceptabilidad. Tú estás viendo en estos momentos lo que está pasando con la guerra en Ucrania, y entonces los rusos están mandando aviones, llenos de oro porque tú no puedes intercambiar en rublos. Y como está fuera del dólar porque tienes todas las sanciones, entonces eso te está dando una economía bastante forzada. Por eso yo les decía antes, hablando de los privilegios, que nosotros tenemos una posibilidad única. Lamentablemente también tenemos los seres humanos que estamos llenos de errores y defectos, pero la posibilidad única es que esta área de México, Canadá y los Estados Unidos se pueden integrar como un área de promesa, de intercambio, de oportunidades para generar una verdadera población de transformación en el mundo donde haya posibilidades de bienestar, de una manera que no lo tienen otros países. Hay un concepto y la gente que sabe de sociología lo entiende, que es el concepto de las nacionalidades. Las nacionalidades es un concepto inventado, un concepto por mi edad social, porque uno es de un país no porque nació allí, uno es de un país porque tiene una serie de culturas, pero tú no tienes una barrera que defina eso, porque la barrera está en el mapa, pero eso no existe, ese mapa está en la mente de la gente, porque cuando vas por ahí pasas de un lado al otro, y a menos que haya un pedacito de concreto que te identifique dónde está, eso no hay. En el mundo contemporáneo las fronteras tienden a desaparecer desde todo punto de vista. Cuando uno dice eso puede tener detractores y entiendo claramente que pueda tener detractores, pero eso tiende a desaparecer porque el mundo en general se vuelve más, en inglés se dice la palabra populated, se vuelve más poblado. Al volverse más poblado, las culturas se traspasan y la gente de los dos países hablan los mismos idiomas y tienen las mismas costumbres. Y aunque no tengas el mismo pasaporte, te sientes que eres del mismo lado. Y esos son los verdaderos procesos de integración. Y esto se los digo porque los Estados Unidos, México y Canadá tienen una oportunidad de integración hacia el futuro como yo creo que no tiene ninguna otra región en el mundo. Si nos pusiéramos en una mesa de discusiones a pensar quiénes pueden regir el futuro del mundo,
tú ves la situación que tiene Europa como tal y tiene problemas muy fuertes que resolver. Cuando tú ves los problemas asiáticos, con el problema de población, con el problema de diversidad, con el problema de que están sujetos a los procesos de fabricación internamente y de eso dependen, tiene problemas muy, muy fuertes que resolver. Cuando tú ves los problemas, nosotros que somos latinoamericanos, los problemas de Latinoamérica son muy fuertes porque somos pocos, además de ser pocos, somos como un país que no ejerce, un continente que no ejerce la influencia y no tiene la capacidad para influir de manera de mover la aguja. Pero cuando tú ves la integración de México, los Estados Unidos y Canadá, lo que eso pudiera hacer de cara a nuevas tecnologías, de cara a toda esta repatriación de fábricas que necesariamente van a venir desde China, porque eso va a cambiar. Definitivamente todo eso va a cambiar. ¿A largo plazo o a corto plazo? Es progresivo, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Eso Ya está pasando. Sobre todo los call centers, esos que no estaban precisamente en China, pero estaban en la India, estaban en Pakistán, estaban en Bangladesh, y que empleaban a cientos de miles de personas. Los call centers están viniendo para acá. Últimamente, no sé si ustedes han tenido necesidad de llamar a una tarjeta de crédito de alguna de estas compañías a veces que tienen una garantía o algo, y antes te salía un señor, y yo siempre después que me atendía, y era muy fino y muy cortés y muy preparado, después que me atendían le preguntaba, ¿y usted dónde está? En Karachi, Pakistán, en Karachi, o estaba en Yakarta, allá en Indonesia. Y últimamente he tenido varias experiencias con personas y están en Centroamérica y en México. Sí, en Honduras Así y que en los México. call centers los están repatriando por alguna razón que no sé, a lo mejor es más barato, los están repatriando para acá, para este Componentes hemisferio. médicos también. Lo mencionas al final como comentario al garete, a lo mejor es más barato. Yo creo que has dado con la clave. Cuando los que me escuchan que han tenido la necesidad de tratar con un call center para una tarjeta de crédito donde las personas están en Asia, que uno no es ni siquiera que no entiendan el inglés, sino entienden el concepto del problema que uno tiene. Entonces es imposible la interacción. Y uno está hablando de la persona que manejan los teléfonos, o los que manejan las tarjetas de crédito, o los que manejan las cuentas bancarias. Un call center en Latinoamérica, si la gente está medianamente preparada, tiene una idiosincrasia y la posibilidad de entender muchísimo mejor. Aquí hay una clínica, me voy a reservar el nombre por respeto, aquí hay una red de clínicas de esas grandes que tienen decenas y decenas de ubicaciones, ¿no? de pacientes de Medicare, de las más grandes, de las más reconocidas. Su call center está en la República Dominicana. Tú llamas por teléfono y te van a atender en un perfecto español, que yo estoy casado con una dominicana, yo sé perfectamente cómo habla un dominicano. Tú no vas a percibir de que es una persona de allí. Y si te hablan en inglés, en un inglés perfecto. Y están en la República Dominicana por un Podrían trabajar en los medios, alguien acento neutro. Por un factor de dólares y centavos. La última experiencia que yo tuve con una de estas compañías, creo que fue una compañía de telefonía celular, y la muchacha que me atendió, después que terminamos, una compañía de cruceros. Tuvimos un pequeño problema con dos cabinas en un crucero, ahora cuando fuimos en junio a viajar, y la muchacha que me atendió, muy fina, muy profesional, y le pregunté al final, ¿de dónde usted está? En El Salvador. Sí. Okay. Igual que las fábricas de confección, muchas de ellas ya se han venido desde China, y las fábricas de equipamientos médicos. De hecho, hay varias fuertes aquí en los Estados Unidos que, si no lo han hecho ya, están al menos montando todas sus estructuras para llevárselas a México. Permítanos un momentito para hacer una pausa comercial. Esto está muy interesante, Tulio. Vamos a regresar porque se perfila, o por lo menos ellos quisieran, ser el nuevo gran imperio mundial. Y se está moviendo, como decía el doctor Rodríguez, en este camino de la seda, conquistando minería y puertos y posiciones estratégicas en África, en Asia, en América Latina, haciendo acuerdos. Mira, se acaban de apoderar de la industria del litio en Bolivia. Exactamente. O sea, es una conquista como la que hace un cáncer en una pierna gangrenosa. Sí. Ahora, doctor, usted decía al principio de su exposición el tema de crisis frente a oportunidades. Y en el caso de los Estados Unidos, cuando uno ve una crisis como la que se estaba perfilando en China, como la que se ha identificado en China, uno dice, bueno, llegó el momento de las oportunidades. Y usted hablaba del regreso de las fábricas y todo eso.
pero también tenemos ahí, a la puerta, a la vuelta de la esquina, lo que pudiera ser, y lo conversamos Lo que un poco antes. ¿Cómo está Estados Unidos? Primero, cómo está Estados Unidos, y lo que pudiera ser una confrontación bélica. Sí. Déjenme ver cómo ordeno la idea. ¿Por dónde le doy la respuesta? ¿Se acuerdan que el comercial viejo ya que decía, ¿por dónde comenzamos la salchicha? Exactamente. Les decía yo, hay yo tengo aquí un chart, se llama el Pew Research Center. Esto está en Washington. Sí. El Pew Research Center dice que la población china se mueve en un cono para el año 2100. Pero cuando les diga el tamaño del cono, se van a sorprender. El cono probable es 767 millones, esa es la parte del medio. Pero el cono por debajo es 488 millones. La población de los Estados Unidos para ese momento será 393 o 397 millones. O sea que esa gran ventaja no va a existir. Y por supuesto, nosotros tenemos que ver las cosas mientras el tiempo que estamos vivos, pero también mientras el tiempo que va a seguir, porque el mundo continúa y la capacidad que nosotros tengamos para ver el mundo hacia adelante es la única forma de darle la mejor calidad de vida a los que vienen. Uno de los problemas esenciales, voy a tratar de entrar en materia de la pregunta que me hacían, uno de los problemas esenciales es cómo integrar la nueva sustitución del trabajo. Nosotros en América tenemos un problema, tenemos una población diversa. La población, si la comparamos con el resto del mundo, es razonablemente preparada para lo que tiene que estar, porque tiene una clase media que es importante y esa es su mejor fortaleza. Lo que sucede, y aquí es donde viene el gran riesgo, es que el concepto del trabajo va a cambiar. El concepto del trabajo va a cambiar de una manera de que muchas, si no todas las actividades a las que nosotros estamos dedicados en estos momentos, no serán actividades relevantes en el futuro. Tomen usted, por ejemplo, un cirujano cardiovascular que hace operaciones de corazón abierto. Esa es una de las actividades más especializadas que hay. Ahora, si usted tiene un robot que tiene la capacidad de hacer la incisión en el corazón, de tomar las arterias, de hacer todo el bypass de las arterias, y en ese momento hay un sangramiento y el paciente comienza a tener una hemorragia. Pero ese robot está conectado a todo un banco de datos con cualquier cantidad de casos de cuáles son las acciones posibles Millones de casos a tomar cuando este tipo de situaciones se presentan. La posibilidad de ese robot tomar la acción correcta es infinitamente más grande que la de un ser humano. Entonces, una actividad tan especializada que parece que no la pudiéramos sustituir, que es como un cirujano cardiovascular, que es algo en lo que uno verdaderamente cree y respeta, bueno, pudiera ser una de las actividades más fácilmente sustituibles por la robótica. Sin hablar. Doctor, nada más que un apéndice rapidito. Hace 20 o 30 días yo hablé con uno de los más prominentes cirujanos de ojos de acá de Miami. Un hombre que hace, tal vez en el transcurso de un año, varios miles de operaciones de cataratas y acababa de operar a su mamá de unas cataratas, pero la operó el robot. Ajá. El robot operó a la mamá del cirujano. Exactamente. Ahí lo tiene. Exactamente. Entonces, la transformación es de tal magnitud que el concepto del trabajo también cambia. Cuando el concepto del trabajo cambia, la sociedad cambia. La integración del mismo concepto de familia cambia. Y la misión de nosotros como seres humanos cambia. Es nuestra capacidad y nuestra habilidad de poder ver qué es lo que viene en ese futuro y cómo anticiparlo a la formación que tenemos que dar a nuestros hijos. Hablabas en el momento del arranque de la introducción, hablabas de la cama de agua y que se levanta por un lado. En mi país lo llamábamos, parece un cuero seco, que lo pisas por un lado y se levanta por el otro. Y eso es lo que va a pasar en el proceso de transformación de sociedad. Nosotros tenemos un problema y que es nuestra mayor debilidad. Una de las mayores ventajas que tiene los Estados Unidos frente a cualquier país del mundo es su ámbito de libertades y es el concepto de democracia
Democracia significa el poder del pueblo de una manera estructurada y organizada. Nosotros somos un país de libertades, donde hay una serie de principios, donde hay una serie de normas, pero de alguna manera, y esto que voy a decir es complicado decirlo, particularmente en los medios, pero como estamos en un país de libertades, se puede decir. Claro. La conducción a todos los niveles de este país en los últimos años parece que está capturada no necesariamente por los mejores cerebros. Parece que los mejores cerebros como que no tienen interés en participar. Yo lo he estudiado mucho y tengo una opinión muy personal, se la doy y usted la evalúa. No necesariamente es así. En Estados Unidos la política se practicaba al comienzo de la República, hace 200 años, hace 150 años, hace 100 años, se practicaba de la siguiente forma. Las personas que ingresaban en la política eran gente que habían tenido unos grandiosos éxitos como empresarios. Exactamente. Okay. Exceptuando la primera presidencia, que fueron las personas que lucharon en la guerra de independencia contra Gran Bretaña, pero casi todos ellos eran ricos y todos ellos eran terratenientes o industriales. De ahí para acá, hace 80, 100, 120, 150 años, los que ingresaban en los parlamentos estatales, los gobernadores, eran gente que habían tenido una gran historia en el mundo privado y luego entraban en la política. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Robert Graham fue gobernador de la Florida y fue senador de la Florida. Pero su familia era dueña del Washington Post. Su familia era dueña de canales de televisión. Era una compañía, una familia muy rica de tierras en esa zona ahí de Miami Lakes, en la parte inmobiliaria, en la parte agrícola. Y entonces, pues, después que esta gente cumplían con todo su cometido empresarial, decían, bueno, ya llego a los 50, 60 años, ya no tengo más nada que hacer, entonces voy a postularme para la alcaldía. Hoy en día es a la inversa. Hoy en día hay un montón de gente que está viendo la política como una vía de trepar en la escalera del éxito y hacerse de dinero amarrando con los cabilderos. Y entonces estamos viendo que no necesariamente llegan la gente más exitosa, sino la gente más ladina que quiere utilizar la política para escalar por encima hacia otras posiciones y utilizar la política para el enriquecimiento, no al revés. En términos generales, eso no quiere decir que todos los políticos sean de mala calidad, pero en términos generales es así. Y quizá una de las cosas que hizo Trump en su presidencia y lo anunció desde su campaña era querer rodearse precisamente no de políticos sino de profesionales. Exitosos, gente que hubiera triunfado en sus diferentes profesiones. Un político no tiene por qué ser el mejor economista, ni tiene por qué ser el mejor estratega, ni tiene por qué ser el mejor médico. Quiero decir, yo creo que la política en estos momentos tiene que tender a volver nuevamente a sus orígenes, ¿no? Sin embargo, si uno quiere tener una posición de responsabilidad donde maneja recursos, uno tiene que saber gerenciar. Y esa es la base del éxito. Yo los invito, y no se los quiero decir por aquí, pero analicen quiénes son y de dónde vienen. Cada uno de los últimos 8, 9 presidentes constitucionales de los Estados Unidos. Véanlo por nombre. El que tenemos actualmente es el señor Joe Biden. El que teníamos antes era el señor Trump. El que teníamos antes era el señor Obama. Sigan hacia atrás, el señor Bush. Repasen la cadena para atrás y vean quiénes eran ellos en su vida anterior. Y se encontrarán gente que han sido presidentes de los Estados Unidos por 2 periodos sin jamás en la vida, antes de ser presidente, haber tenido un solo trabajo de responsabilidad de ningún tipo. Claro. Pero hay algunos que ni siquiera gerencial, de ningún tipo. Sin embargo, son buenos en la lingüística, son buenos en el dominio de la oratoria, tienen dicción perfecta, tienen modales de ejecución perfectos. Entonces, aparentemente ese es parte de la receta. Esa receta no va a servir en un mundo de alta especialización, en un mundo de altísima tecnología. Un político de carrera es una persona que va a estar amputado de brazos y manos para poder ejecutar, porque lo más importante es que entienda los instrumentos
que están transformando la sociedad. Si no los entiende, no puede hacer ningún tipo de aporte. Y ese es el gran reto que tiene esta sociedad. Ahora, yo creo que los Estados Unidos, como les dije hace un momento, son un país de avanzada y tienen enormes oportunidades, pero tenemos que caer en cuenta de la realidad que les acabo de describir para poder tener, que en esta sociedad existen, más que en cualquier otra sociedad, líderes acordes, donde los buenos se postulen y vengan y no tengamos que seleccionar entre los que no son tan excelentes. Ahora, Tulio, tampoco podemos descansar toda la responsabilidad en los líderes cuando somos una sociedad que en el caso de China nos hemos acostumbrado a las baratijas. Se nos hacen atractivas y hemos decidido sacrificar la calidad por esos precios y sacrificar el mercado interno por comprar esas baratijas en un mercado como el chino. Es decir, nos llenamos la boca de derechos humanos, pero a la hora de comprar y a la hora de buscar un producto que en lugar de costarte 10 te cueste 4, tú te vas a comprar en un país que viola los derechos humanos, que no tiene ninguna contemplación con sus ciudadanos, que quiere desbancar a los Estados Unidos de la hegemonía mundial, y eso está bien sabido, que viola cualquier patente habida y por haber, y que para colmo de males los productos son no de pésima calidad, peor que pésima calidad. Pero Marian, fíjate, voy a disentir un poquito. Hace como 25 años yo adopté un día en el aire, en el programa en que estaba en ese momento ejecutando por la mañana en otra emisora, adopté la posición siguiente: a partir de hoy voy a dejar de comprar productos chinos, voy a fortalecer a la industria americana. Salí para la calle. Búscalos. Y empecé a buscar en la vida ordinaria. Me hacía falta un par de zapatillas, un par de tenis, me hacía falta un martillo. Y empecé a buscar, y empecé a buscar, y empecé a buscar, y empecé a buscar. Y a los 15 o 20 días tiré la toalla porque no había dónde conseguir nada de fabricación americana. Te ibas a la ferretería que todo el mundo va, a Home Depot, y el 97% de las cosas eran fabricados en China. Te ibas a cualquier tienda, aquí Kmart, Sears, Walmart, la otra Target, y la mayoría eran, a menos que fueran cosas de artesanía. Bueno, había una fábrica que hacía unas sillas en Hialeah de mimbre, ok, perfecto. Pero en la vida ordinaria, una camisa, un pantalón, una corbata, casi todo era made in China. Pero claro, ¿por qué es eso? Porque la oferta crece No, con la demanda. Las compañías americanas se dieron cuenta de que podían fabricar. Claro, pero por eso te digo, a un precio mucho más barato. Habían gente que estaban dispuestos a pagar un 10, un 15% más caro si la corbata fuera hecha en Wyoming o si fuera hecha en Martillo. Ahí calenté el debate, porque estamos de verdad apostando a las baratijas. Sí, no, pero el doctor, cuando tú hablaste de la calidad, peló los ojos. Inmediatamente iba a decir algo. Sí, porque realmente, hablando en términos religiosos, Mariana está metiendo el dedo en la llaga. Esos son términos religiosos, técnicamente, ¿no? Hay un concepto que tenía el célebre emperador, que era de mi estatura, Napoleón Bonaparte. Ya saben de qué estatura tengo. Pero dicen que los hombres se miden de la cabeza al cielo. Sí, así es. ¡Oh, qué bien le quedó! Que él decía que el mundo lo mueven los intereses y el miedo. Era su base de estructura filosófica. Yo les voy a explicar algo que sucede y cómo se mueve la economía contemporánea en los Estados Unidos y en China. Los gobiernos, los últimos 10 gobiernos, para mí han sido cada uno peores que el otro. ¿Por qué han sido peores? Porque lo que han hecho es llevar la deuda de 4 trillones a 33 trillones donde la tenemos. Entonces, para mí todo eso no es sino un alarde de mediocridad. Y midan, ahorita les dije que vieran quién era cada presidente en su formación académica y estructural y de trabajo profesional que habían hecho en su vida. Ahora les digo, midan a cada uno de esos presidentes por la cantidad de deuda que se generó en su gobierno. Empiecen desde el final de la guerra hacia acá. Mientras más deuda, más mediocre la presidencia. Y mídanlo en el tiempo, y eso es así. ¿Cómo se hace el problema de la deuda? Y esto voy directamente al concepto del consumo y la compra de baratijas, porque es una cosa que me llega dentro de la piel. A mí también. ¿Qué hacen aquí? Bueno, aquí tienen que seguir viviendo y tienen que seguir, ¿cómo es que llamaban en Roma? Pan y circo. Y pan y circo tienen que haber capacidad de consumo. Vayan y gasten,
porque cuando gasten mueve la economía y si la economía está caliente todo el mundo está feliz. De eso se trata, se llama la economía de consumo. Entonces, tú emites unos papeles que son títulos de deuda. Esos títulos de deuda que van engrosando esa deuda, ¿a quién se lo vende? Se lo vende a dos naciones por excelencia. Se lo vende a Japón, que compra y busca su estabilidad por allí, porque Japón tiene otro tipo de problemas, y se lo vendes a China. China los compra todos porque China tiene grandes intereses en eso. ¿Qué hace China con eso? Los descuenta y te los devuelve a cuenta de baratijas y a través de los cuales hace la cuenta T contable. Entonces está forzado a comprar esas baratijas porque eso son lo que se está produciendo allá. Allá no hay producción creativa, ingeniosa, no hay desarrollos de nueva tecnología, todo está copiado, las patentes están todas burladas, todas están... roban todo. No, pero hasta los patrones de la ropa. Todo. Totalmente. Así es. Entonces, eso es como decir, y yo he fomentado esto como nación. Sí, lo hemos hecho. Y yo he hecho esto y cómo han crecido las importaciones y en qué he beneficiado yo a la población. Cómo durante en inglés se dice mi tenure, Mi gestión. con mi gestión, gracias Agustín, como gobernante, ¿en qué ha beneficiado eso? En nada. Entonces, cuando usted vaya a hacer el voto, piense en estas cosas y no piense en lo bonito que habla esa persona, ni que tan bien le cae el traje, ni que tan expresivo sea, ni que tan virulento sea en sus expresiones, sino vea el resultado de su gestión. Tómese el tiempo, están publicadas la información y le saca la calificación de notas y habrán algunos que pasarán y otros que no pasarán. Y los que no pases, elimínenlos. Y eso va a pasar con los candidatos actuales. Y por eso es que sigues comprando baratijas, por la necesidad de seguir emitiendo deuda. Bueno, doctor, nos ha dado una verdadera clase magistral. Dan crédito por esta clase porque hemos tomado aquí, los tres hemos tomado su clase. ¿Cuánto vale? ¿4 créditos? ¿3 créditos? Bueno, depende del curso que estén tomando. No, pero si es de pregrado o de posgrado. Ya Marian quiere el doctorado. Ya Claro. Lo vamos a invitar próximamente y le dejo una asignación pendiente. Y aquí los estudiantes pues asignan al maestro el próximo curso. La penetración de China en América Latina. ¿Okay? Tenemos entendido de que los chinos en este momento controlan el canal de Panamá, que están controlando ya la minería del litio en Bolivia, que tienen posiciones estratégicas en Argentina, en Chile. Hay coqueteos entre la presidencia de Brasil y China, Venezuela. El coltán en Venezuela, hasta el Ecuador, minero. Cuba, no sé en Cuba qué beneficio pueden Ecuador tener, con la venta de petróleo. Cuba es como un Geoposicionamiento. Geoposicionamiento, sí, desde el punto de vista de minería y eso creo que, no sé, el níquel quizás, pero ya de ahí para acá lo de Cuba es miseria. Pero bueno, le dejamos esa inquietud para que en la próxima visita nos hable un poco del peligro de China en su expansión geopolítica y geoeconómica hacia América Latina. Cómo no, con todo gusto, muchísimas gracias. México también. Muchas gracias, es una maravilla. No se puede dejar a México fuera. Por Sí, supuesto claro que no. Muchísimas gracias a ustedes tres. Gracias a usted. Y por supuesto, gracias a toda la audiencia por tener la paciencia de escucharnos. No, al revés. La esto ha audiencia sido ahorita acaba espectacular. de revisar las aplicaciones que tiene en el teléfono y esas 2 o 3 aplicaciones de compra en China comenzaron a dudar. Sí. Las sigo usando, no las uso más. Pero tú, ahora hablando en serio, tú sabes que eso es algo que lo vemos todos los días, nos quejamos una vez que compramos esas baratijas de que duran 4 minutos y medio y aún así seguimos haciéndolo. Entonces, está bien, o sea, todo está bien, pero nosotros tenemos que aplicarnos ese mea culpa también. Bueno, pero es que tú agarras un producto hecho acá o un producto que se supone que es acá y agarras, no voy a decir la marca, pero tú agarras un teléfono y resulta que el teléfono está ensamblado acá, pero la pantalla la hicieron en China, Sí. tal cosa lo hicieron en pero China, en la tecnologías carcasa la hicieron en caras China. todavía, pero yo te estoy hablando de cosas que tú puedes conseguir en el mercado local claro, con una calidad diferente, apostando por la producción nacional y sin embargo seguimos comprándole al Partido Comunista Chino y a las ansias de que tiene el señor Xi Jinping de poderle arrebatar, como decíamos, a Estados Unidos su hegemonía mundial, que eso además viene. Claro que viene. ¿Estamos en el aire? Sí. Un día podemos comentar sobre un célebre escritor chino que él es más bien contemporáneo, se llama Lin Yutang. Él tiene unas obras muy, muy bellas sobre todo el establecimiento de la sociedad de las dinastías chinas. Uno se llama Un momento en Pekín. Son libros de gran
profundidad para el entendimiento del ser humano. Y cuando uno lee esos libros, uno entiende por qué China en los últimos 50 años dejó de ser lo que era para convertirse en una cosa completamente distinta. Porque en este libro está es un viejo mandarín grande que está vestido con su túnica turquesa. Entonces él tiene sus 2 nietos que están por ahí y la nieta viene y se le sienta en una pierna y le dice, abuelo, dime qué es el hombre. Y el niño se le sienta en la otra y le dice, no, abuelo, dime qué es la mujer. Entonces el viejo mandarín se echa hacia atrás y le dice, hijos, el hombre es agua y la mujer es arcilla. Y el agua penetra y moldea la arcilla y la arcilla a su vez la retiene, le da vida y forma. Es un pensamiento muy, muy bonito, pero ahí uno entiende desde la revolución de los Boers cómo es toda la formación de la China contemporánea y uno ve qué es lo que pasó en este proceso ideológico, qué es lo que verdaderamente impactó negativamente. Hay una parte de la historia que es fascinante, sí, cuando Deng Xiaoping, que era un chino al que mucha gente consideraba de poco intelecto, de poca, pero tenía esa visión, que a veces las personas de poca cultura nacen con esa visión y esa intuición. Y Deng Xiaoping se hizo un recorrido por Europa, fue a Gran Bretaña, fue a Francia, se quedaba fascinado con la tecnología, el desarrollo, la calidad de vida, mientras los chinos todos andaban en bicicleta, todos vestían del mismo color, todos tenían un sombrero cónico en la cabeza y era como una especie de una sociedad completamente pobre, completamente miserable, donde todos los chinos trabajaban en la agricultura. Regresó Deng Xiaoping, logró que en la política de Detente de Richard Nixon fuera invitado acá a los Estados Unidos, lo llevaron a la NASA, lo llevaron a MIT, lo llevaron por aquí, y el chino Deng Xiaoping fascinado. Y le dijo a Nixon, ¿y usted cree que en ese intercambio cultural, y Nixon quería una alianza con China porque era una alianza en contra de la Unión Soviética, le dijo, sí, mándenos para acá, le vamos a dar 500,000 visas al año a los estudiantes, busquen los mejores y más brillantes estudiantes chinos, los manda a estudiar aquí, nosotros se los vamos a profesionalizar. Deng Xiaoping le tomó la palabra y empezaron todos los años a venir 500,000 de chinos a estudiar en Harvard, en Yale, en estos lugares. Y hoy en día... Y a trabajar después en instituciones públicas. Y hoy en día, eso fue lo que le permitió a China dispararse a ese desarrollo tecnológico. Y por supuesto, cuando esa gente regresaron a China, ya capacitados, profesionalizados en las universidades acá, y de pronto las compañías americanas de acero, de aluminio, de farmacéuticas, vieron la posibilidad de abrir allá con personal calificado, pero con una mano de obra muy barata y además muy disciplinada, porque en América Latina, desafortunadamente, cuando en una fábrica maquiladora, en una fábrica de lo que fuera, el empleado cobraba el viernes su cheque, el lunes no iba a trabajar porque se había pasado el fin de semana fiestando y estaba borracho. Y en China no se daba ese fenómeno, todo el mundo disciplinadamente, sabía que trabajar 12 horas, 16 horas, 16 horas, vivían en las mismas fábricas. O sea, era un trabajo disciplinado, muy barato, absolutamente productivo. Ahí empezó China a hacer así y por supuesto como una especie de columpio, mientras China fue aumentando su capacidad manufacturera, nosotros la fuimos perdiendo. Señores, nos fuimos convirtiendo en una sociedad de servicios. Yo me quedo con el pensamiento de Sun Tzu en El arte de la guerra, que dice, si no te conoces a ti, no conoces a tu enemigo, 1000 veces serás derrotado. Yo creo que hay que conocer perfectamente en China. Van a tejer la soga con las cuales nosotros los vamos a usar. Así es. El nombre completo es Sun Tzu Bimfa, muy, muy profundo. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.